motivo de alegría también para mí poder compartir con ustedes un mensaje que no he estado meditando exactamente, pero que es algo en lo que de alguna forma, desde que he comenzado en este encuentro con el Señor hace ya 40 y pico de años, ¿verdad? Ha estado ahí de alguna forma guiándome, conduciéndome y sobre todo asistiéndome Dios o recibiendo de Dios esas abundantes bendiciones que Él tiene para cada uno. Y esta tarde yo quisiera compartir eso, cómo poder nosotros hacer nuestras las promesas de Dios, cómo poder recibir de tantas necesidades que hay en nuestra vida, en nuestra familia, de diversas formas, y que muchas veces, mis hermanos, recibimos y otras veces como que nos quedamos un poquito ahí con las manos cortas sin poder obtener lo que ya Dios tiene reservado para nosotros. Y me refiero entonces a la fe. Esta tarde quisiera hablarle acerca de la fe y quisiera tomar como base la escritura de Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Y en estos versos dice la palabra del Señor de esta manera: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Porque si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mire esta escritura tan preciosa y esa promesa que no hay otra más grande, hermano. Esa es la promesa más grande, que podamos estar perdonados, a salvo, hermano, un día en su presencia gloriosa, ¿verdad? Para toda la eternidad. No hay promesa más grande. Ahora, fíjese en lo que el apóstol nos enseña. Yo le quisiera, como le digo, hablar sobre cómo ejercitarnos en la fe. Y lo que el apóstol nos enseña entonces es que los milagros, aunque no lo diga ahí, los milagros, porque es un milagro la salvación, los milagros ocurren en nuestra vida ejercitándonos en la fe. Pero esa fe es la palabra de Dios. Mire lo que dice en ese verso 8, dice: porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Bueno, entonces para que sucedan todas las maravillas que el Señor tiene para nosotros, tenemos que tener guardada la palabra de Dios. ¿Dónde? La mesita de noche, qué sé yo, en el escritorio, ahí tengo dos, ¿verdad? No, óigame, la palabra tiene que estar, dice, en nuestro corazón y en nuestra boca. Si queremos, hermano, que los favores de Dios comiencen a manifestarse abundantemente en nuestra vida, solo tenemos que guardar la palabra o tener la palabra en dos lugares, en nuestro corazón y en nuestra boca. Si está ahí la palabra, esa palabra va a hacer maravillas, hermano. Va a hacer cosas tremendas. Y el apóstol, después de decir eso, nos explica cómo se realiza el milagro más grande, que es la salvación, el ser perdonado nuestros pecados, puestos en paz con Dios y seguros ya, hermano, con una salvación que de momento es
en esperanza, pero que un día estaremos en su bendita presencia. Entonces dice el apóstol, mire pues, primero guardamos la palabra en el corazón y en la boca. ¿Y cómo hace los milagros? Estando en el corazón y en la boca. Dice, porque si crees, es en la fe. Si crees, o sea, la fe tiene que abrazar la palabra. Si crees en tu corazón, o sea que tenemos que creer doblemente. La primera forma de creer es internamente, en nuestro corazón. Nadie lo sabe. Tú lo sabes, Dios lo sabe, pero es interiormente. Tú crees en tu corazón, en tu interior. Y lo segundo, entonces, es decirlo con la boca. Si crees con tu corazón y confiesas con tu boca o con tus labios. Así que esa palabra entonces tenemos que tenerla, pero no solo guardada en la memoria, sino en el corazón, como decir, amarla, ¿verdad? Y lo que dice claramente, creerla con nuestro corazón, creer que así es. Y lo segundo es seguir creyendo y por lo tanto hablarla, proclamarla, decirla. Y en ese momento suceden dos formas de salvación. La primera dice en el corazón, somos justos. Y la segunda, en los labios, somos salvos, somos declarados inocentes del mal. Perdonados, somos declarados perdonados y nuestra casa es el cielo, somos salvos. Mediante esa proclamación de la palabra. Ahora, al pensar en esto, una forma de expresarse, lo diría yo, es como cuando aquellos dos jovencitos, ¿verdad? Que le digo yo, de unos sus 16, 17 años, se gustan. La joven y el muchacho se gustan. Y mire usted, primero solo se miran, se saludan, y los ponemos rápido porque si no nos tardamos demasiado, ¿verdad? La cosa es que entran en amistad y mire, pasan largo rato juntos. Pero sabe una cosa, en ellos, en estos jovencitos, ya nació el amor de él para ella y de ella para él. Y se aman, ¿verdad? Yo no sé si alguien se está recordando de algo en los años pasados, ¿verdad? Pero mire, ya surgió el amor, pero no se lo han dicho. La ama él, la ama, mire, piensa en ella, ¿verdad? Como dijo aquel, pienso en ti, tú vives en mi mente, ¿verdad? Pienso en ti a cada momento. Es decir, la ama, está enamorado. Y ella igual, allá en su cama, pensando en él, pensando en que qué bueno es, en que qué amable es, en que se siente rodeada de ese cariño, pero que no se han dicho. Entonces hay amor, porque ya hay amor, ¿verdad? Ya está ese amor, pero está adentro, no ha salido, no ha sido confesado. Y entonces, aunque sí lo hay, mire, es interior, es decir, es como la mitad de ese amor, o sea, no se puede expresar, no se pueden dar besos, no se pueden dar abrazos, porque no se han confesado su amor. Así es entonces esa primera parte de la salvación. Mire, si amamos a Dios, si estamos arrepentidos, pero no le pedimos de corazón perdón, no entregamos nuestras vidas. ¿Cuánta gente puede llegar a las comunidades, a los grupos y estar contenta con las reuniones, con los hermanos, con el cariño de todos? Y mire, y puede hasta, ¿qué le digo yo? Cantarle a Dios y todo, pero hasta que no le confiese que le ama y que por él es capaz de dejar lo que sea necesario, lo que él diga, hasta que no hablemos con nuestra boca y declaremos que lo amamos más que a nuestra propia vida, hasta que no reconozcamos que estamos dispuestos a dejar lo que a él no le agrada por amor a él. Mire, hasta entonces ese milagro no es completo.
está parcial todavía, porque ahí dice que son dos formas. Uno, creer con el corazón, y la segunda es confesarlo con nuestros labios, confesarlo con nuestra boca. Entonces, es hasta que ese joven, en el momento adecuado, que casi todos los días que se ven están solos, ¿verdad? Y le dice, mire, ¿cómo le ponemos? Mire, Carmencita, yo siento por usted algo muy especial. Mire, yo no solamente quiero ser amigo suyo. Mire, yo pienso en usted. Mire, hasta que no le confiesa su amor. Y ella, que lo ha amado en silencio, cuando hace pausa, él le contesta quizá con un beso, ¿verdad? O le contesta, yo también lo amo, mire, yo lo correspondo, hasta que no se confiesan. Antes bromeaban los amigos por allá hace tiempo, ni en los grupos andaba, pero hablando de este momento decían ellos, ahí es donde él le dijo a ella, cuando había algún problema, ahí es donde él le dijo a ella y ella le contestó, ¿verdad? Es decir, ese momento difícil es el que va a traer entonces esa manifestación de amor. Es decir, ya van a haber abrazos. Una vez se lo confesaron y es recíproco. Entonces ya vienen los abrazos, vienen los besitos, el cariño. Es decir, ya se puede expresar porque lo han confesado. Es la forma entonces de obtener esa salvación, que es lo más bello, hasta que reconocemos delante de Él que lo amamos, que no sabemos nada, pero que de verdad estamos creyendo en Él y que queremos dejar esa vida de error y de pecado porque queremos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Él, hasta que de nuestro corazón brota ese amor entonces. Y se lo confesamos, es entonces que ocurre ese perdón y se hace nuestra esa salvación y esa relación con el Señor, mire, comienza de una forma extraordinaria, de una forma sincera, hermano. Uno comienza a hablar con Él y Él le comienza a hablar a uno. Empieza una manifestación de ese Dios que ya no está lejos, sino que ahora está cerca en nuestro corazón. Así que de esa forma se obtiene el milagro más grande. Uno, creyendo con nuestro corazón, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando creemos eso, pero cuando lo confesamos, cuando se lo expresamos, cuando le decimos, Señor, gracias por ir a la cruz por un pecador como yo, Señor. Yo te lo agradezco, Señor, y yo arrepentido me entrego a ti porque quiero ser tuyo, Señor. Mire, en ese momento de confesión es que ocurre esa relación más hermosa que es, bueno, una unidad con el Señor. Ahora, así como sucede este milagro, así suceden todos los demás milagros, todos. Absolutamente. Le preguntaba yo al Señor en una ocasión que iba a orar por una persona que tenía rato de estar orando y de estar creyéndole al Señor por él. Y le preguntaba esa tarde antes, mientras iba para allá a orar, le decía, Señor, ¿cómo hago para que se manifieste esa sanación? ¿Cómo hago, Señor? Yo te creo, yo creo que ya lo sanaste, que ya lo tocaste, que ya me escuchaste. ¿Cómo hago para que se manifieste? Y recuerdo claramente que el Señor me habló con el Salmo 103. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata tu vida del hoyo y pone tus pies en lugar seguro. No olvides ni uno solo de sus beneficios. Alma mía, alábalo. Entonces, una de las formas que me mostró en esa ocasión era que yo lo alabara, que yo le diera gracias
Pero ¿por qué le iba a dar gracias? Porque Él es el que sana todas tus enfermedades. Entonces comencé a alabarlo por lo que visiblemente no estaba, a darle gracias por una sanación que no se miraba. ¿Sabe cómo estaba? Como aquellos enamorados que se aman, pero que no se lo han dicho. Yo le creía y le creía, pero comencé entonces a alabarlo y a bendecirlo y a darle gracias por el milagro que él había hecho. Y entonces comenzó, desde esa tarde comenzó así despacio a manifestarse esa sanación. Era tremendo el milagro, y cada día, mire, cada vez que llegaba, como que había un aumento, había un extra, y yo declarando que él estaba sano, declarando que el Señor había sido bueno y lo había sanado. Es decir, antes de verlo, antes de poder palparlo, por decirlo así, antes de que sea manifestado a nuestros sentidos físicos, con nuestro corazón estamos creyendo, pero hay que sacarlo con nuestra boca en alabanza y en gratitud. Esa es la forma de todos los milagros. Mire, en Marcos capítulo 11 y verso 23, hay un verso que es el verso de oro de la fe, hermano. Es la enseñanza. Aquí es el apóstol Pablo el que lo enseñó. Pues lo mismo es lo que enseña Jesús. No es otra cosa, lo mismo. Ese apóstol Pablo fue un hombrazo de Dios, hermano. ¿Cómo le hablaba al Señor para tener esa instrucción? Pero Jesucristo en el capítulo 11 y verso 23 del Evangelio de Marcos dice sobre aquella higuera que ha secado con su palabra. Cuando les instruye a los discípulos sobre ese milagro, les dice: yo les aseguro que cualquiera, digámoslo despacio, yo les aseguro, dice, o sea, nos está dando su palabra y nos está diciendo que él compromete su palabra. Yo se los aseguro, yo les aseguro. Pero ¿qué es lo que él asegura? Dice: yo aseguro que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera, ¿va usted? Quien sea. No dice él: yo les aseguro que todos mis hijitos lindos que van a la comunidad y no falta. No dice eso. Mire, yo les aseguro que todos los que van a misa todos los domingos. No dice eso. Mire, yo les aseguro que, mire, no dice eso, no dice nada. Yo les aseguro que cualquiera. O sea que ese mensaje de poder, de milagros, es para cualquiera. Cuando yo veo esta palabra, me acuerdo de una de las mujeres que está en la lista de los héroes de la fe, allá en Hebreos 11, una lista, ¿verdad? Y una de las que está en la lista, como dijo el Señor, cualquiera, ¿verdad? Solo que lo dijo años después. Allá aparece una cualquiera, usted. Rahab, la prostituta, está en la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque creyó, le creyó a Dios, lo dijo con sus labios y mire, obtuvo la salvación, en ese caso de la espada de Josué y sus hombres que iban a acabar con Jericó. Pero ella se salvó porque creyó, porque lo confesó y actuó de acuerdo a esa fe. Mire, cualquiera. Esta no era pueblo de Dios. Y sin embargo, ahí está en la lista de los héroes de la fe. Lo que quiero decirle es que el Señor está diciendo que esto de obtener las respuestas que Dios quiere darnos es para quien crea. Yo les aseguro que cualquiera, eso dice él, cualquiera que qué. Oiga, las mismas dos partes que vemos en Romanos 10. Cualquiera que diga, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Cualquiera que le hable a ese monte,
cualquiera que le hable a esa montaña, como cantamos en las alabanzas, ¿verdad? Y las montañas se moverán, pero a veces cantamos y no las movemos, hermano. Tenemos que aprender a moverlas. Entonces, cualquiera que le hable a este monte, ese monte es una figura de algo que humanamente hablando es imposible para nosotros. Yo les aseguro que cualquiera que le diga a este monte, mire, un monte es algo demasiado grande, mucho más pequeña es cada necesidad nuestra. Mire, el problema que tengamos es infinitamente más pequeño que ese enorme monte que se tenga que mover. Es decir, que si le hablamos al monte de nuestra pena, de nuestra necesidad, de nuestro problema, de cualquier situación por difícil que sea, si le hablamos, ya está ocurriendo el 50% del milagro, si le hablamos. Pero tenemos que hablarle. Precisamente este verso o esta explicación la da cuando los discípulos, llenos de asombro ante el milagro que sucedió en la higuera, que el día anterior estaba verde la higuera, y Jesucristo le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti, le dijo. Y los discípulos lo oyeron y les pareció extraño eso. Pero como era el maestro, no le dijeron nada ni le preguntaron nada. Pero al día siguiente, la higuera estaba muerta. Pedro el curioso dice, hasta las raíces. O sea, como que escarbó, ¿verdad? Estaba muerta. Pero ¿y cómo se murió? Cuando él le dijo, cuando él le habló. Ahora, eso fue lo único que vieron o que se pudo escuchar en este caso, ¿verdad? Lo escucharon. El arbolito se quedó igual, pero al día siguiente estaba muerto. Ahora, cuando él explica cómo hizo ese milagro, dice él, yo les aseguro que cualquiera que dijere, es decir, que le hable. Si tienes un problema, tienes que hablarle. Si tienes una necesidad, tienes que hablarle. Él le habló a las olas, le habló a los vientos, le habló a los enfermos, le habló a los endemoniados. Con su palabra lo hizo todo. Entonces, hay que hablar. Entonces, la primera parte es eso, ¿verdad? En la explicación del Señor, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el corazón del mar. Ese es el 50%. Y el otro 50%, lo que también explicaba el apóstol Pablo, creer con el corazón y confesar con la boca. Aquí Jesús dijo que hay que confesarlo con la boca y ahora va a decir que es creerlo con el corazón también. Que dijere a este monte, quítate y échate en el corazón del mar. Y no dude que lo que dice va a suceder, sino que crea que lo que dice sucederá, lo que diga sucederá. De nuevo entonces, crea en su interior, sino que crea en su interior. Y no dude en su corazón, sino que crea en su interior. Entonces es decirlo creyendo y creyéndolo con nuestro corazón. No solamente es decirlo mecánicamente, como explica por allá el profeta cuando está hablando de otra cosa, pero como ejemplo, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, uno puede cantar y cantar porque se sabe la canción y su corazón por otro lado. Es lo mismo en esta proclamación de fe. Yo tengo que decirlo, pero mi corazón interiormente, yo tengo que estar creyendo que eso que digo va a suceder. Y es lo que explica el Señor. Lo que diga sucederá. Son dos formas entonces en las que ocurren los milagros, hermano. Decirlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Ahora, se oye
Se oye bien, ¿verdad, hermano? O sea, que esas son las dos partes. Que bueno, entonces voy a comenzar a hablar y a creer y ahí está. Mire, ahí viene un momento de dificultad. Porque, por ejemplo, allá el profeta Joel, en el capítulo 4 de su mensaje, dice él, hablando de parte de Dios, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Y cómo así? ¿Cómo un débil va a estar andando, va a andar diciendo que es fuerte? El débil, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué le es más fácil decir al débil acerca de su fuerza? Yo soy débil, yo soy flaco, ¿verdad? Hablando en cuanto al pecado es más fácil oírlo, es que yo tengo mis debilidades, ¿verdad? Es que, pero las tengo, las sigo chineando y ahí van conmigo, así no hay cambio. Tenemos que cambiar a través de la fe, tenemos que comenzar a decir, mire, eso es casi, perdone el ejemplo, pero es casi como ser mentiroso. El mentiroso dice cosas que no son ciertas. Nosotros tenemos que decir cosas que no se ven, pero que se van a ver, pero que son una verdad que se va a manifestar porque es una verdad en la fe. Entonces, el problema es ese. Humanamente hablando, estamos acostumbrados a decir lo que vemos, lo que tocamos, lo que es lógico, lo que de alguna forma se puede mostrar, lo que nuestros 5 sentidos pueden testificar y dar fe que existe, que eso es cierto. Eso es lo que estamos acostumbrados. Pero en este caso, esos 5 sentidos, mire, quedan por un lado. Se está hablando de fe y fe es lo que no se ve. Fe es creer lo que no se ve. Como dice Romanos 4 también, Dios llama las cosas que no son para que existan o para que sean. Ahí podemos ver la creación. No había sol. Y dijo Dios, sea la luz. Y habló. Y el milagro sucedió. O sea, no están ahí. Pero la proclamación de fe va a hacer que vengan esas bendiciones, esas respuestas a nuestras necesidades. Así que diga el débil, fuerte soy. Estamos llamados entonces a hablar no mentiras, no. Estamos a hablar de cosas que no son visibles, que no pueden manifestarse en este momento, pero que nosotros creemos en nuestro corazón, por eso proclamamos con nuestra boca que está hecho, que tenemos lo que humanamente no podemos demostrar que tenemos, pero lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, y en la medida que lo confesamos es como que si lo estuviéramos sacando de adentro hacia afuera, y lo sacamos de adentro hacia afuera hasta que es. Llamamos las cosas que no son para que sean, es decir, hablamos lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñó el Señor en esos versos que le he dicho, lo que dice el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Diría uno, es mentiroso, ese es débil y está diciendo que es fuerte. No, es fe lo que está proclamando, y entonces eso va a suceder en la medida que lo creemos con nuestro corazón y que lo confesamos con nuestra boca. Hace quizá unos 4 o 5 años atrás, no recuerdo bien, regresaba yo como a eso de las 10:30 de San José Pinula de una actividad, y mientras venía por allá un poquito como por los próceres, tal vez antes todavía, fíjese usted que yo venía manejando y bien, de repente comencé a no ver bien, y pues fue como accidente esto, ¿me entiende? Yo iba manejando y dejé de ver bien. No, miraba confuso.
Entonces recuerdo que me acerqué al vehículo que iba adelante, un camión busqué, no iba tan rápido y me fui atrás del camión para facilitarme la manejada. No veía bien, no distinguía bien. Mire, comenzaron a pasar los días y yo con el problema de mi vista no veía, pero poquito a poco fui entendiendo el problema o se manifestó más esa enfermedad. Fíjese usted que es aquello, antes hasta el nombre sabía, ahora ya hasta se me olvidó el nombre, pero es aquello que hacen con los niños que le tapan un ojo y entonces solo miran con uno, porque si miran con el otro miran doble. Se tuercen los ojos, cada quien mira por su cuenta y entonces eso comenzó a pasar. Fíjese que venía yo por la Roosevelt manejando y de repente miraba una Rooseveltita. Estaba la Roosevelt y otra cuchilla ahí. Había otra. Y mire, yo me tenía que tapar un ojo para ver cuál era la mera. Mire, quiero decirle que me afligí, que me angustié. Recuerdo que fui a predicar por aquí, por la Villalobos. Y bajé como vio aquí en San Lucas, bajé por Bárcenas. Y ahí es de 2 vías nada más la carretera. Y mire, los carros que venían y yo que iba y mi visión mala y las luces de los... Miren, no miraba nada. Recuerdo que bajé la velocidad, casi que iba adivinando el camino. Mire, a vuelta de rueda. Llegué, de que llegué. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero llegué al final, al grupo ya estaban, ya casi que me tocaba predicar. Pero solo llegué y le dije al hermano, ¿vos regalarme un vaso de agua? Y me dieron un vasón así de agua. Mire, me los tomé, una sed de la angustia, de la pena, de la aflicción, de ver eso. Recuerdo que después de eso yo pensaba, ya no voy a poder manejar. Yo voy a necesitar chofer porque no puedo manejar así. Mire, tiempo de angustia y de aflicción. Bueno, comencé a ver cómo hacía y, en fin, la cosa es que fui con los médicos cubanos que hay por ahí, por Montemaría. Me vieron, me dijeron que ellos no podían atender lo mío, que era diferente, que eran cosas que ellos no hacían. Y me dijeron que fuera qué sé yo, con alguien de la vista, así que fui y me examinaron los ojos y me sacaron unos lentes. Y luego que tenía los lentes, estos son, aquí los tengo, luego que tenía los lentes, resulta que yo seguía viendo igual. O sea, igual miraba doble. Y volví otra vez y le dije, mire esto y esto. Ah, no me dijo esto, ya es otra cosa. Y entonces me dijeron que tenía ese problema, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, pero es que uno mira doble, hermano. A veces estaba viendo bien y de repente mis ojos se torcían. Y a veces las personas se me cruzaban así, mire, eran 2 y se me cruzaban así. Era difícil, eso era horrible. Iba a los grupos que iba a predicar y me iba con un ojo tapado, hasta me ponía mi parche, ¿verdad? Y me iba, pero la visión era mala porque solo con un ojo. En fin, mire, me afligí como un mes pasé afligido, yendo, viniendo, sufriendo. Fui ahí, como le dije, fui a esos 2 lugares. Después me dijo entonces el de los anteojos, me dijo que lo que necesitaba posiblemente era una operación, que posiblemente tenía un tumor en el cerebro, pues que era una de las posibilidades. La otra era que tenía que operarme la retina porque los nervios se habían como aflojado, por decir algo, y por eso se desviaban las retinas. Y la otra posibilidad era que con unas gotas muy especiales que en el Roosevelt tienen, que me explicaba él que ahí está casi que lo mejor sobre los ojos. Después de aplicarme esas como por 3 meses, mis ojos iban a volver a la normalidad, cualquiera de las 3 cosas, pero a saber cuál sería, que ellos me tendrían que avisar. Mire, en medio de toda esta situación, de repente me detuve y dije, pero si yo creo en Jesucristo,
yo creo que el Señor cargó todos mis pecados y murió en esa cruz del Calvario. Y creo que ahí donde pagó por mis pecados, pagó por mis enfermedades. Él ya sufrió el castigo de mis pecados. Y la Escritura dice que por sus heridas, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo dice en Isaías 53:5 y en Mateo 8:17. Lo repite en la segunda de Pedro también. Así que yo sabía estos versos, pero no los estaba proclamando, ni tampoco los estaba llevando claramente en el corazón, porque eso sería estarlos meditando, ¿verdad? No. Y entonces conocí estos versos, pero entonces me paré y dije, Señor, si ya tú sufriste mis enfermedades, cada herida hecha en tu cuerpo es para que yo sea sano. Entonces me paré firme en mi fe y comencé a proclamar que por las llagas de Jesucristo mis ojos enfocaban bien. Mis ojos estaban alineados perfectamente. Que mi campo visual al lado derecho y al lado izquierdo era magnífico, que miraba bien. La verdad es que miraba para un lado y no miraba nada, oscuro miraba. Pero yo comencé a creerle al Señor, a creer que por sus llagas había sido sanado y comencé a proclamarlo con mi boca. Cada cuanto lo hacía. Mire, si hubiera sido algún callo, tal vez lo hago cuando me acuerde, pero como eran los ojos, y yo iba manejando. Mire, yo lo proclamaba todo el día, cada rato, constantemente, creyéndole al Señor con mi corazón y proclamándolo con mi boca. 15 días, pasé un mes afligido, 15 días de proclamarlo y de creerlo, proclamarlo y creerlo, y mis ojos se alinearon. Lo primero que pasó fue eso, veía correctamente, enfocaba perfectamente. Pero cuando miraba a los lados todavía miraba oscuro. Y yo continuaba diciendo, por las llagas de Jesús, mis ojos fueron sanados. Mi campo visual al lado derecho está perfecto, decía. Y al lado izquierdo veo bien, gracias, Señor, le decía. En presencia de esa oscuridad que al voltear yo miraba, o sea, no miraba nada. Así que creerle a Dios significa entonces comenzar a decir que tengo lo que no tengo, pero yo lo creo con mi corazón y por eso lo confieso con mi boca. Y lo que va a suceder entonces es que ese milagro va a suceder. La fórmula es creerlo con el corazón y confesarlo con mi boca, ¿verdad? Y como me dijo en esa ocasión, alábame, dame gracias, ¿verdad? Porque no olvides ni uno solo de sus beneficios. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Por qué? Por los milagros que ha hecho en ti, por todo lo que ha hecho en ti. Y uno suma eso que aún no es visible, uno lo suma. Eso que aún no se ha manifestado, uno alaba a Dios por esa bendición, por ese milagro. Yo recuerdo que hasta por señas le hablaba al Señor cuando venía manejando. Le hacía así, mire, mis dos ojos, Señor, miran perfecto, Señor. Gracias, le decía, hasta por señas le hablaba. Mire, 15 días y el milagro sucedió, hermano. Mire, hoy miro bien, miro para el frente, para los lados, todo bien, pero es algo que ya Jesús hizo. Entonces, tenemos una forma, hermano, de poder hacer nuestras las bendiciones de Dios. Y no importa que sea, porque alguien podrá decir, pero estoy malo de los ojos. No, pero cualquier necesidad que tú tengas, cualquiera que dijere a este monte, ese monte es tu pena, es tu necesidad, es tu enfermedad, es cualquier situación que tú tengas, que le diga a ese monte y que crea que lo que dice, o sea, que cree en su interior que lo que dice va a suceder, lo que diga sucederá.
O sea que son dos pasos, ¿verdad? Bien sencillo. Creer con el corazón y decirlo con nuestra boca. Y él dijo, se los aseguro, lo que dijere le será hecho. Así que, qué forma más hermosa de poder apropiarnos de las respuestas que necesitamos, ¿verdad? Qué importante en qué nos fundamentamos. Por eso dice el apóstol, muy hermosa esa palabra que nos da en Romanos 10, versículo 8 al 10, donde dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice él. Esa palabra de fe, que es la palabra de Dios. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Esa palabra de fe debe estar en nuestro corazón, creyéndola, y en nuestra boca, confesándola, diciéndola, declarándola, como lo hizo él cuando le dijo el Señor a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y los discípulos lo oyeron, dice la palabra. Él lo dijo y ellos lo oyeron porque iban con él. Hay que hablarlo, pero hay que creerlo con el corazón. Es como la alabanza. Si cantamos solo porque sabemos las alabanzas, sin que se involucre en nuestro corazón. Hermano, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que no, es con el corazón y con los labios, expresándole nuestra alabanza, nuestra gratitud, entregándole nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Al confesarle que nosotros creemos en él, que nos arrepentimos de nuestro error, que nos perdone y que renunciamos a esa vida de error porque nos entregamos a él. Cuando lo decimos, sucede el milagro del perdón y de la salvación. Y cuando nos paramos firmes en presencia de la enfermedad, en presencia de la necesidad, y comenzamos a proclamar la palabra de Dios como cierta por la fe, porque la queremos, entonces, conforme dijo el Señor, lo que diga será hecho. Será hecho. Va a suceder, porque no hay uno que haya puesto su confianza en Dios, que haya quedado defraudado. Así que esta tarde, el Señor quiere, hermano y hermana, que pongamos cada uno nuestra fe en su palabra. Que esta palabra de fe la coloquemos en nuestro corazón. Que abras tu corazón y le des entrada a esta palabra y que localices esa necesidad. Quizá no agarres muchas, una necesidad, una situación, y comienza a creer con tu corazón que el Señor te ha oído y comienza a proclamar que el milagro ha sucedido. Yo decía, gracias, Señor, porque veo perfectamente con mis ojos. Enfoco bien, Señor. Y realmente no era así. Así que es tiempo, hermanos, de buscar al Señor. Yo quisiera pedirte ahí donde estás, que cierres tus ojos un momento, que consideres cuál es esa necesidad, cuál es ese milagro que necesitas. Hermano, no es por ofertarte algo. Ya Jesucristo ganó todo lo que tú y yo necesitamos y quiere bendecirnos. Así que este es un momento para hacerlo. Vamos a estar en presencia del Señor en esta alabanza. Y mientras escuchas esta alabanza, ahí en el silencio de tu corazón, o si quieres expresarlo, estás quizás sola o solo ahí en tu cuarto, o quieres hablarlo, háblalo. De todos modos, mira, Jesús habló y los discípulos oyeron. Así que comienza a exponerle tu corazón al Señor y afirmarte en tu fe, a decidirte esta tarde a creerle al Señor por una respuesta, por un milagro. Tú y yo estamos acá y todos necesitamos. Yo no sé si tú, yo necesito este sobre.
Esta es hora de levantarte y de tomar la respuesta que tú necesitas también. Él está aquí. Él está contigo. Él es maravilloso. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible